Epicteto nació esclavo, lo golpearon, lo humillaron, lo despojaron de todo, pero nunca permitieron que le quitaran lo más valioso, su paz interior. ¿Te imaginas tener ese poder? Vivir en un mundo donde te pueden abandonar, traicionar, herir y aún así seguir de pie, sereno, sin derrumbarte. Hoy en Ceniza Estoica vamos a hablar de algo que nadie te enseñó en la escuela, ni en casa, ni en ninguna red social. Cómo dejar de sufrir por alguien más y recuperar tu poder emocional a través del estoicismo. Porque sí, se puede. No es magia, no es insensibilidad. Es una filosofía milenaria que entrenó a emperadores, guerreros, pensadores y que hoy está más viva que nunca. A lo largo de este video vas a descubrir 7 enseñanzas estoicas que no solo te ayudarán a soltar ese dolor, esa obsesión o ese vacío, sino que te van a devolver algo mucho más valioso, el control sobre tu propia mente. Aprenderás a mirar el rechazo sin rabia, la pérdida sin desesperación, el apego sin dependencia. Y no con frases vacías ni motivación superficial, sino con principios concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. Porque como decía Séneca, el sufrimiento no viene de los hechos, sino de tu interpretación de ellos. Este video no es solo para los que están atravesando una ruptura o un abandono. Es para cualquiera que haya sentido que otra persona controla sus emociones, que haya entregado su paz por amor, por miedo, por necesidad. Y te digo algo con claridad estoica. Tú no naciste para vivir arrodillado emocionalmente frente a nadie. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza no solo es la más poderosa, es la que Marco Aurelio aplicó cuando perdió a su esposa y a varios de sus hijos en plena pandemia del Imperio Romano. Y te prometo que cuando la escuches, algo dentro de ti va a cambiar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: mi paz no depende de nadie. Repítela, escríbela, proclámala. Ese será tu primer acto estoico de hoy. Comenzamos. Lección número 7. Lo que te perturba no es la persona, sino tu juicio sobre ella. Hay una verdad incómoda que muy pocos se atreven a enfrentar, especialmente cuando hablamos de dolor emocional. Y es que el sufrimiento no nace de los hechos, sino de nuestra interpretación de ellos. Lo que nos duele no es lo que el otro hizo, sino lo que creemos que eso significa para nosotros. Y esta no es una idea moderna ni una frase de autoayuda. Es el núcleo de la enseñanza de Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos de todos los tiempos. Epicteto fue esclavo, no de forma simbólica, sino literal. Fue propiedad de otro hombre, recibió órdenes, fue golpeado, ignorado, tratado como un objeto, y aún así sus enseñanzas han perdurado por más de 2000 años, no por las circunstancias que vivió, sino por cómo eligió interpretarlas. Epicteto entendió que el alma humana no puede ser encadenada si no lo permite, y eso aplica tanto a la esclavitud física como a la emocional. Cuando alguien te deja, cuando alguien te rechaza, cuando te traiciona o cuando simplemente decide alejarse, lo primero que ocurre es un impacto emocional. Pero lo segundo, y lo que determina si sufrirás por semanas, meses o incluso años, es el juicio que haces sobre ese hecho. Porque perder a alguien no duele en sí mismo. Lo que duele es pensar que eso te resta valor, que estás solo, que no podrás con el vacío, que perdiste algo irreemplazable, que tu historia no tiene sentido sin esa persona. Esos pensamientos, esas cadenas mentales no vinieron con la ruptura. Las creaste tú. Y si tú las creaste, también puedes disolverlas. El estoicismo enseña a separar lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Y tu juicio, tu interpretación, tus pensamientos, tus emociones, todo eso sí está dentro de tu poder. Quizás no puedas evitar sentir el golpe inicial del abandono,
pero sí puedes evitar convertir ese golpe en una herida que se infecta por repetición, por apego, por negación. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, enfrentó la muerte de su esposa y de varios de sus hijos. Su reacción no fue la negación ni el colapso emocional, fue la contemplación serena de la realidad. Escribió: "No es lo que sucede lo que te arruina, sino cómo lo enfrentas. Puedes resistirlo o dejar que te arrastre". Aplicar esto en una situación personal parece al principio inhumano. ¿Cómo no sufrir cuando pierdes a alguien que amabas? ¿Cómo no dolerte cuando alguien te traiciona o te abandona? La respuesta no está en evitar el dolor, sino en no multiplicarlo con pensamientos que lo transforman en sufrimiento innecesario. Imagina a alguien que recibe una carta con malas noticias. Alguien ha muerto. El corazón se oprime, el cuerpo tiembla, las lágrimas surgen. Pero si luego se descubre que la carta era un error, que no hablaba de esa persona sino de otra, ¿qué ocurre? El dolor desaparece. ¿Por qué? Porque el juicio cambió. No fue el hecho lo que causó el sufrimiento, sino lo que la mente creyó que significaba. Ahora llévalo a tus relaciones. Esa persona que se fue, que eligió alejarse, ¿realmente te quitó algo? ¿O tú asumiste que sin ella no puedes estar bien? ¿Realmente fue una pérdida? ¿O una liberación que aún no te atreves a ver como tal? ¿Realmente te rompió? ¿O simplemente mostró una parte de ti que aún necesita fortalecerse? Séneca escribió: "El hombre sabio no sufre porque alguien se aleje. Entiende que nadie puede poseer lo que no está dentro de sí". Esa es la raíz del poder estoico. Comprender que el valor, la paz, la estabilidad y la alegría no están en manos de otros, están en tu mente. Y lo que hoy te hace llorar puede ser mañana la prueba que te devuelva a ti mismo. Hay una historia estoica que ilustra esta lección de forma cruda pero real. Un joven discípulo fue a ver a su maestro después de una ruptura. Estaba devastado, confundido, obsesionado. El maestro lo escuchó en silencio. Luego le preguntó: "¿Quién eras antes de conocerla?". El joven respondió: "Un hombre con sueños, con paz, con entusiasmo por la vida". El maestro asintió: "Entonces, no es ella lo que perdiste, sino el recuerdo de ti mismo". Esa es la enseñanza. Cuando crees que alguien te destruyó, en realidad lo que ocurrió fue que tú cediste tu identidad a una relación. Y ahora tienes la oportunidad de recuperarla, de volver al centro, de dejar de mirar hacia afuera buscando validación, amor o seguridad y comenzar a construir todo eso desde dentro. La mayoría de los sufrimientos emocionales nacen del apego, no del amor verdadero, sino del deseo de poseer, de controlar, de garantizar que esa persona se quede. Pero el estoicismo enseña que nada externo debe ser considerado propio, porque todo lo que es externo, por definición, puede cambiar, puede irse, puede desaparecer. Y si basas tu estabilidad en algo tan frágil, vives en riesgo constante. En cambio, lo que está dentro de ti, tus virtudes, tu razonamiento, tu carácter, tu voluntad, eso sí es tuyo. Eso sí puedes proteger. Eso sí puedes cultivar. Y cuando entiendes esto, dejas de sufrir por quien se va y comienzas a valorar quien permanece, tú. Este no es un camino fácil, es un entrenamiento mental, es una filosofía de vida. Requiere reflexión, práctica, autoobservación. Pero cada vez que eliges no reaccionar con rabia, no perseguir a quien se alejó, no suplicar afecto, estás recuperando poder. Estás reafirmando tu autonomía emocional. Estás caminando hacia la libertad. Y aquí viene lo más liberador de todo. La persona que te hirió, en realidad, te mostró el camino de regreso a ti mismo. Porque sin ese dolor, quizás no habrías despertado. No habrías cuestionado tus apegos, tus vacíos,
tus creencias heredadas. No habrías buscado una filosofía como el estoicismo. A veces lo que duele es lo que te salva. El sufrimiento por otra persona es una forma de olvido de ti mismo. Pero cuando decides aplicar esta lección estoica, cuando entiendes que el problema no es lo que pasó, sino lo que tú piensas que eso significa, entonces recuperas la única libertad que ningún otro ser humano puede quitarte, la libertad de cómo responder. A partir de hoy, cada vez que sientas que el recuerdo de esa persona te agobia, pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora mismo que me genera esta emoción? ¿Este pensamiento me ayuda o me encadena? ¿Es un hecho o una interpretación? Y entonces, como haría un estoico, decide conscientemente qué juicio quieres sostener. Porque ahí comienza el verdadero poder. No en cambiar a los demás, sino en cambiar la relación que tienes con tus propios pensamientos. Esta es la lección número 7. Profunda, desafiante, pero esencial. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para más. La próxima enseñanza va aún más lejos. En la lección número 6, descubrirás por qué perder a alguien puede convertirse en la más grande liberación emocional que jamás hayas vivido. Porque en ese vacío se esconde la oportunidad de reconstruirte desde un lugar más fuerte, más sabio y más sereno. Lección número 6. A veces perder a alguien es ganar tu libertad. Hay momentos en los que perder a alguien se siente como un colapso, como si la estructura entera de tu vida se viniera abajo. Y sin embargo, si te detienes el tiempo suficiente, si logras mirar más allá del dolor inmediato, notarás algo inesperado. Ese vacío que tanto temías empieza a convertirse en espacio, en silencio, en claridad. Y con el tiempo, en libertad. Sí, a veces perder a alguien es, en realidad, ganar algo mucho más valioso, la recuperación de tu soberanía emocional. Desde la perspectiva estoica, las relaciones humanas deben ser apreciadas, pero nunca idolatradas. El amor, la compañía, la amistad, son bienes preferidos, como los llamaban los estoicos. Es decir, cosas que es razonable desear, pero cuya ausencia no debería destruir tu paz interior. Porque si tu bienestar depende de algo o de alguien externo, ya no te pertenece. Marco Aurelio escribió: ama, pero como quien sabe que puede perder. Abraza, pero como quien está preparado para soltar. Estas palabras no son frías. Son una expresión profunda de sabiduría emocional. Amar desde la libertad es muy distinto que amar desde la dependencia. Y cuando una relación se rompe, muchas veces no se pierde el amor, se rompe la ilusión, se cae la fantasía de control, de seguridad, de permanencia. Se hace visible la verdad que siempre estuvo ahí. Nada externo es tuyo para siempre. Perder a alguien puede ser doloroso, sí, pero también puede ser un acto de limpieza. Puede ser la interrupción de una dinámica que estaba consumiendo partes de ti que habías dejado de ver. Puede ser la única manera de recuperar el contacto con tu voz interna, esa que habías silenciado para sostener un vínculo que ya no te hacía crecer. La libertad no siempre llega envuelta en gozo. A veces llega con lágrimas, con duelo, con noches largas y pensamientos oscuros. Pero es libertad al fin, libertad de ya no esperar lo que no llega, de ya no negociar tu valor, de ya no tener que mendigar afecto, aprobación o atención. Epicteto enseñaba que el sabio debe ser autosuficiente emocionalmente. Eso no significa vivir aislado o no vincularse. Significa que tu centro no debe moverse con los vaivenes del mundo externo. Y una de las pruebas más duras de esta filosofía es precisamente enfrentar una pérdida sin perderte a ti mismo en el proceso. Cuando alguien se va, no solo se va esa persona, se va una rutina, una proyección de futuro, una identidad que habías construido en relación a ese vínculo.
Y eso puede doler más que la ausencia misma, pero en esa desintegración también hay una oportunidad única, la de reconstruirte desde tus propios cimientos. Muchos descubren después de una pérdida dolorosa que había aspectos de sí mismos que estaban dormidos, intereses olvidados, llamados internos postergados, límites que nunca se atrevieron a poner, silencios que nunca se atrevieron a romper. Y entonces lo que parecía un final se convierte en un retorno, el regreso a ti. El estoicismo no embellece el dolor, pero sí lo resignifica. Te enseña a verlo como maestro, como espejo, como despertador. Porque mientras todo va bien, pocos se detienen a cuestionar sus apegos, pero cuando algo duele profundamente, es ahí donde la filosofía puede actuar como medicina. Séneca lo dijo con claridad: no hay mayor libertad que aquella que se gana después de perderlo todo, porque entonces ya no hay miedo. Y no es eso lo que muchas veces se esconde detrás del sufrimiento por una persona. Miedo. Miedo a la soledad. Miedo a no volver a sentir. Miedo a que no haya nada más allá. Pero el estoico no busca evitar el miedo. Lo atraviesa, lo observa, lo desafía, porque sabe que el miedo es solo una señal de que algo está fuera de su control, y lo que está fuera de tu control no debe robarte la paz. Cuando pierdes a alguien, también estás siendo liberado de una carga. Tal vez era una relación que ya no te hacía bien, tal vez te habías reducido para encajar. Tal vez estabas ciego a patrones tóxicos que ahora, en la distancia, puedes ver con nitidez. O tal vez simplemente llegó el final natural de un ciclo. Y como enseñaban los estoicos, todo lo que nace, cambia. Todo lo que se une, se separa. Todo lo que llega, eventualmente, parte. Aceptar esto no es resignación. Es lucidez. Es madurez espiritual. Es vivir con los ojos abiertos, entendiendo que nada ni nadie puede completarte, porque tú ya eres completo. La mayoría de las personas confunden compañía con salvación. Creen que el amor del otro los salvará del vacío interior, de la inseguridad, de la duda. Pero eso es cargar a la otra persona con un peso que no le corresponde. Y tarde o temprano, esa carga se quiebra. Cuando pierdes a alguien y sobrevives, y lo harás, aunque ahora no lo creas, descubres que no necesitabas tanto como pensabas, que el apego era más fuerte que el amor, que el miedo era más grande que el vínculo, y que la libertad que ahora sientes no es un castigo, sino una segunda oportunidad. No hay libertad sin desapego. No hay autodominio sin renuncia, no hay fortaleza sin haber atravesado la fragilidad. El estoicismo no te dice que no sufras, te dice que no seas esclavo de ese sufrimiento, que no lo alimentes, que no lo conviertas en identidad, que lo vivas, sí, pero que también aprendas, que te observes, que madures, que lo uses como puente hacia una versión más consciente de ti mismo y sobre todo que entiendas esto. No necesitas que alguien vuelva para estar bien. Necesitas volver tú, volver a tu eje, a tu camino, a tu serenidad. Esa persona que hoy extrañas quizás fue solo una estación en tu viaje, un capítulo, no el libro entero. Y cuanto antes sueltes la idea de que esa relación definía tu vida, antes podrás escribir nuevas páginas con más claridad, con más presencia, con más poder interior. Esta lección es incómoda porque no nos gusta soltar, porque nos enseñaron que el amor verdadero es eterno. Pero el estoico sabe que todo es prestado, que nada nos pertenece, y que solo al aceptar la impermanencia podemos vivir con profundidad, sin miedo, sin cadenas. Perder a alguien puede parecer una maldición, pero también puede ser la mayor bendición disfrazada de dolor. Puede ser el llamado a despertar, a crecer, a reconstruirte, a liberarte. Y cuando un día mires hacia atrás y te veas de pie, más fuerte, más sabio, más libre,
entenderás que en esa pérdida se escondía un regalo, la oportunidad de volver a ti. Y eso, al final del día, es el objetivo más alto del camino estoico: recuperar el gobierno sobre tu alma. Lección número 5. Tu valor no depende del amor que recibes, sino del que cultivas en ti. Una de las trampas más dolorosas y más comunes en las relaciones humanas es la ilusión de que el valor personal depende del trato que recibimos de los demás. Y esta trampa es especialmente cruel cuando alguien nos rechaza, nos abandona o simplemente deja de amarnos. Porque en ese momento la mente comienza a susurrar pensamientos tóxicos. Si me dejó, es porque no valgo. Si me engañó, es porque no fui suficiente. Si no me busca, es porque no soy digno de amor. Pero aquí es donde el estoicismo entra como una espada que corta de raíz esa narrativa autodestructiva. Epicteto lo dejó claro: tú eres un ser racional. Tu valor reside en tu capacidad de razonar, de actuar con virtud y de mantener la serenidad ante lo que no depende de ti. ¿Lo ves? Tu valor no puede ser determinado por otra persona, porque eso te convertiría en objeto, no en sujeto. Y el estoico jamás acepta convertirse en cosa de nadie. Cuando entregas tu autoestima a los afectos externos, estás construyendo una identidad prestada, una versión de ti mismo que solo se sostiene si alguien más decide valorarte. Pero el amor, cuando depende de la aprobación ajena, deja de ser amor propio, se convierte en necesidad, en hambre emocional. Y eso te convierte en mendigo del afecto. Marco Aurelio escribió: la dignidad está en vivir conforme a tu naturaleza, no en ser adorado, ni comprendido, ni deseado por otros. Esto no significa que debas vivir sin vínculos. Significa que no puedes hacer que tu identidad se derrumbe cada vez que uno de esos vínculos cambia, se transforma o desaparece. Porque si eso ocurre, entonces no era amor, era dependencia disfrazada. El amor verdadero comienza en la relación que tienes contigo mismo, en cómo te hablas, en cómo te respetas, en cómo decides actuar, incluso cuando estás solo, incluso cuando nadie te valida. Los estoicos enseñaban que la virtud, el carácter, la razón, el dominio de uno mismo, es lo único verdaderamente valioso. Todo lo demás, fama, riqueza, amor externo, belleza física, son indiferentes preferidos. Es decir, pueden estar o no, pero no determinan tu valor esencial. Cuando una relación termina, es común sentir que se va una parte de ti. Pero eso solo es cierto si habías invertido tu valor personal en esa relación. Si tú eras el que era amado por ella, el que tenía su atención, el que era parte de su historia, entonces, claro, al irse ella, sientes que se va tu identidad también. Pero el estoicismo te obliga a hacer una pausa y a mirar con otros ojos. ¿Quién eras antes de que esa persona llegara a tu vida? ¿Dónde estaba tu paz? ¿Dónde estaba tu energía? ¿Dónde estaba tu motivación? El objetivo no es negar el vínculo. El objetivo es recordar que tú eres un ser completo, no una mitad que necesita otra para existir. Y si hoy estás sufriendo, es porque olvidaste tu centro. Séneca decía: quien se ama a sí mismo no necesita que otros lo amen para sentirse pleno. ¿Y cómo se construye ese amor propio estoico? No es con afirmaciones vacías, no es repitiendo frases en el espejo, es con acción, con decisiones diarias, con compromiso contigo mismo, cuando eliges no rogar, cuando eliges no mendigar afecto, cuando decides no responder desde la herida, sino desde la virtud, cuando pones límites incluso si eso significa perder, cuando te quedas solo, pero no desechado, solitario, pero no inferior.
Esa es la dignidad estoica, la que nadie puede arrebatarte porque no está puesta en manos ajenas. Muchos temen estar solos porque creen que la soledad los hará sentir vacíos. Pero lo que realmente ocurre es que la soledad deja en evidencia un vacío que ya estaba ahí, solo que antes estaba cubierto por la distracción del afecto externo. Y ahí es donde tienes la oportunidad de sanar, no huyendo de la soledad, sino enfrentándola con coraje. Epicteto era libre incluso cuando era esclavo, porque no permitía que su valor personal dependiera del trato que recibía. Tú también puedes ser libre, incluso después del rechazo, incluso después del abandono, si entiendes que tu esencia está intacta. Una relación rota no puede romperte a ti, a menos que tú creas que eres la relación. Un corazón traicionado no está destruido, a menos que tú creas que sin esa persona no puedes volver a latir. Una ausencia no te disminuye, a menos que tú pongas tu valor en la presencia del otro. La filosofía estoica no te pide que te vuelvas de piedra, no te dice que no ames. Lo que te enseña es que ames con libertad, no con necesidad, que te entregues con conciencia, no con adicción, que construyas vínculos desde la plenitud, no desde la carencia. Te dejaron, no es tu culpa. Te ignoraron, no dice nada sobre ti. Te traicionaron, eso habla de ellos, no de tu valor. Tu única responsabilidad ahora es volver a ti y reconstruirte no desde la nostalgia, sino desde la virtud. No desde la rabia, sino desde el propósito. No desde la culpa, sino desde la claridad. Porque cuando cultivas tu valor interno, cuando lo cuidas, lo proteges y lo fortaleces, entonces no importa quién se va, porque tú ya no te abandonas. Esa es la verdadera victoria estoica. Y en la próxima lección, descubrirás por qué el dominio de tus emociones no es represión, sino el más alto nivel de libertad humana. Lección número 4. Dominar tus emociones no es reprimirlas, es gobernarte a ti mismo. Uno de los malentendidos más comunes sobre el estoicismo, y uno de los que más injustamente lo desacreditan, es la creencia de que propone la represión emocional. Muchos imaginan al estoico como una estatua fría, incapaz de sentir, desconectado de la vida, indiferente ante el dolor o el amor. Nada más lejos de la verdad. El estoicismo no niega la emoción, la reconoce, la contempla, pero se rehúsa a ser su esclavo. Epicteto lo explicó con claridad. No es malo sentir una emoción. Lo que es destructivo es dejarse arrastrar por ella como un animal sin razón. Y esa distinción lo cambia todo. Cuando alguien nos hiere, cuando perdemos a alguien, cuando sentimos rechazo o abandono, es natural que surjan emociones intensas: tristeza, rabia, impotencia, nostalgia. Negarlas sería antinatural. Fingir que no existen solo las vuelve más fuertes, más oscuras, más destructivas desde dentro. Pero el estoico no actúa por impulso, no grita porque está herido, no ataca porque está dolido, no se derrumba porque algo le falta. El estoico observa su emoción como un médico observa un síntoma. No la juzga, no la reprime, pero tampoco la deja decidir por él. Marco Aurelio lo escribió así: recuerda que el alma se vuelve invencible cuando se niega a reaccionar de manera irracional a lo que siente. Y aquí está la clave. El dominio emocional no es ausencia de emoción, sino libertad ante ella. Cuando alguien te deja, tu reacción inmediata puede ser desesperación, el deseo de llamar, de buscar, de rogar. Pero si te detienes, si respiras, si reflexionas, puedes elegir otro camino. Puedes decidir no actuar desde el vacío, sino desde la dignidad. No desde la herida, sino desde la claridad. Esa decisión, ese momento de pausa, es estoicismo en acción.
Es en esos segundos donde se construye el carácter, porque cualquiera puede mantener la calma cuando todo va bien. Pero el verdadero dominio se prueba cuando el corazón está quebrado y aún así eliges no traicionarte a ti mismo. Eso es gobernarte, eso es autodominio, eso es libertad. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque en la cultura actual se nos ha enseñado que sentir intensamente es una prueba de autenticidad, que si no explotas, no eres sincero, que si no reaccionas con drama, entonces no te importa. Pero el estoicismo propone otra forma de vivir, sentir con profundidad, pero actuar con sabiduría, no para impresionar a nadie, no para parecer fuerte, sino porque nadie debería tener el poder de convertirte en su reflejo emocional. Si alguien actúa con desprecio, tú no estás obligado a responder con rencor. Si alguien te ignora, tú no necesitas demostrar tu existencia con escándalo. Si alguien se aleja, tú puedes quedarte en tu centro. Esa es la fuerza que el estoicismo entrena, una mente que no se arrodilla ante cada emoción que surge, una voluntad que no se rompe con el primer rechazo, un alma que no necesita gritar para ser escuchada, porque ya se escucha a sí misma con claridad. Séneca decía, la verdadera libertad es el poder de decir no a la emoción que busca arrastrarte. Y si lo piensas bien, ¿cuántas veces has actuado por impulso y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías, enviaste ese mensaje que no debías o volviste a quien sabías que te dañaba? Solo porque la emoción del momento te dominó. Ese es el costo de no entrenar el alma, porque las emociones no son enemigas, son mensajeras, te avisan de algo que ocurre dentro, pero no deben ser tus jefas, no deben dictar tu camino. No deben ser quienes toman el timón cuando hay tormenta. El estoicismo, entonces, no busca hacerte insensible, busca hacerte dueño de ti, porque cuando tú no gobiernas tus emociones, alguien más lo hará. Quien te controla emocionalmente, te controla completamente. Y aquí es donde esta lección se vuelve vital para el tema de este video. Si estás sufriendo por alguien, si no puedes dejar de pensar, de recordar, de imaginar, de extrañar, pregúntate, ¿estoy eligiendo esto? ¿O estoy siendo arrastrado por una emoción no gobernada? Porque muchas veces el dolor no viene del hecho de que la persona se fue, sino de la historia emocional que sigues repitiendo en tu mente. Esa historia que dice que no puedes estar bien sin ella, que te falta algo, que no tienes poder, que perdiste tu valor. Pero si decides aplicar esta lección, si decides sentarte contigo mismo, sentir sin actuar, pensar antes de reaccionar y hablar con tu emoción en lugar de obedecerla ciegamente, entonces, poco a poco, recuperas el mando. Y eso, amigo o amiga que escucha estas palabras, es más valioso que cualquier afecto perdido. Porque cuando recuperas el gobierno de ti mismo, ningún rechazo puede destruirte, ninguna ausencia puede dominarte. Ninguna persona puede hacerte olvidar tu verdadera naturaleza. Eres un ser racional, con dignidad, con fuerza, con dirección. La próxima vez que una emoción intensa quiera arrastrarte, haz lo que haría un estoico. Detente, observa, interroga, elige. Porque en ese espacio entre emoción y reacción, ahí es donde vives tu libertad. Lección número 3. Nadie te debe amor, atención ni cuidado, y ahí está tu libertad. Hay una creencia profundamente arraigada en el corazón de muchas personas, especialmente en el contexto de relaciones. La idea de que alguien te debe algo emocional. Que por haberte amado, por haberte elegido en algún momento, por haber compartido contigo días, palabras, promesas o gestos, esa persona ahora te debe fidelidad, presencia, lealtad, atención o amor continuo. Y cuando esa expectativa no se cumple, lo que surge no es solo dolor, sino una rabia silenciosa, una sensación de injusticia.
un diálogo interno que grita: después de todo lo que hice por ti, después de cómo estuve para ti, ¿así me pagas? Pero el estoicismo, con la claridad brutal que lo caracteriza, rompe de lleno esa narrativa. Epicteto enseñaba: no esperes que el mundo te trate con justicia simplemente porque tú has actuado con justicia. Lo que tú haces es tuyo, lo que el otro hace es suyo. Esta lección es incómoda porque desarma el sistema de deuda emocional que muchas veces cargamos, pero también es una de las más liberadoras. Nadie te debe seguir amando, nadie te debe permanecer a tu lado. Nadie te debe devolverte lo que diste, y esa no es una visión pesimista, es una visión lúcida, porque si crees que el amor, la atención o el cuidado son deudas, entonces los conviertes en obligaciones, y donde hay obligación, ya no hay libertad, ya no hay virtud, ya no hay autenticidad. Marco Aurelio, desde su posición como emperador y hombre profundamente solo en medio del poder, escribió: haz lo correcto, no porque esperes algo, sino porque es tu naturaleza. Lo que otros hagan no es tu carga. Este principio es esencial para recuperar tu poder emocional después de una ruptura o una pérdida. Porque mientras sigas creyendo que el otro te debía algo y no lo cumplió, seguirás atrapado en el resentimiento. Seguirás esperando que regrese, que repare, que reconozca, que haga justicia. Pero si sueltas la deuda, recuperas la libertad. El amor no es una transacción. Lo que diste, lo diste desde tu voluntad. Lo elegiste. Nadie te obligó. Y si lo hiciste esperando algo a cambio, entonces era una inversión, no una entrega. El estoicismo te pide revisar tus intenciones, no para juzgarte, sino para liberarte de esa cadena invisible que es la expectativa no reconocida. Nadie te debe reciprocidad, nadie te debe estabilidad, nadie te debe explicaciones eternas. Y eso no significa que debas permitir abusos, significa que eliges actuar con virtud, sin depender de la reacción ajena. Muchos se quedan atrapados en relaciones tóxicas o desgastadas porque esperan que el otro cambie, que entienda, que repare, y postergan su propia paz esperando un gesto que no llega. Pero eso es vivir en función del otro. Es regalar tu tiempo, tu energía, tu vida a una expectativa que no controlas. El estoico hace lo contrario. Se mira a sí mismo, se pregunta: ¿estoy actuando conforme a mi virtud? ¿Estoy siendo leal a mis principios? ¿Estoy poniendo mi bienestar en manos de otro? Y si la respuesta es sí, entonces cambia de dirección. No exige al otro que cambie, se transforma a sí mismo, se libera. Porque el camino hacia la paz no pasa porque el otro se comporte como tú deseas, sino porque tú dejes de necesitar que lo haga. Séneca escribió: el sabio no exige amor, porque sabe que el verdadero amor solo puede darse libremente. Si se exige, se pervierte. ¿Y cómo se aplica esto en la práctica? Imagina que diste todo en una relación. Tu tiempo, tu entrega, tu afecto. Fuiste fiel, honesto, comprometido, y un día la otra persona se va. Ya no quiere seguir, no quiere dar más. Te mira y simplemente dice: ya no siento lo mismo. En ese momento, tu reacción puede ser de shock, de rabia, de tristeza. Es normal, pero si eres estoico, sabrás que esa persona no te debe seguir sintiendo, porque los sentimientos no se controlan, y si lo que te dio fue sincero en su momento, ya fue suficiente. Tú elegiste estar ahí, y lo que venga después ya no está bajo tu control. El amor no es contrato, es un acto libre, y cuando deja de ser libre, ya no es amor. Esta lección, cuando se comprende a fondo, desactiva una de las fuentes más profundas de sufrimiento: la exigencia emocional. Porque en lugar de vivir esperando del otro lo que tú crees que mereces, empiezas a vivir desde la autosuficiencia emocional, no desde la dureza, no desde la frialdad, sino desde la madurez.
Amar a alguien no te da derecho sobre su afecto eterno. Cuidar a alguien no te garantiza cuidado a cambio. Estar presente no obliga al otro a quedarse, y por eso, cada gesto que recibas, valóralo. Agradece el tiempo compartido. Celebra lo que fue, pero no lo conviertas en deuda. No lo uses como arma para justificar que el otro tiene que seguir dándote lo mismo, porque esa expectativa es una trampa, una que tú mismo puedes elegir, no alimentar. Cuando dejas de pensar en términos de «me lo debía», empieza una transformación sutil pero poderosa. Te haces dueño de tus decisiones. Ya no das por obligación ni por cálculo. Das porque eres así, porque ese es tu carácter, porque eso es virtud. Y cuando alguien no te da lo mismo, no te destruyes. No porque no sientas, sino porque no habías puesto tu valor en su respuesta. Habías actuado desde ti, no en función del otro. El estoico actúa bien incluso si nadie lo ve. Ama con verdad incluso si no recibe lo mismo. Y si el otro se va, no cae en el drama. Agradece, suelta y sigue. No es insensibilidad, es maestría emocional. Por eso esta lección es tan crucial, porque la libertad comienza cuando dejas de exigir lo que no te corresponde controlar. Cuando aceptas que nadie te debe amor, y que por lo tanto, todo amor verdadero es un regalo, no una obligación. En la próxima lección, vas a descubrir cómo el sufrimiento que estás viviendo hoy puede convertirse en el entrenamiento más profundo para tu alma, si eliges no resistirlo, sino transformarlo. Lección número 2. El sufrimiento es entrenamiento del alma si eliges no resistirlo. Hay un momento en el que el dolor se convierte en maestro. No cuando llega, no cuando te golpea, sino cuando decides no resistirlo. Cuando en lugar de maldecirlo, lo escuchas. En lugar de rechazarlo, lo estudias. En lugar de huir de él, lo atraviesas. Y en esa actitud se esconde una de las enseñanzas más potentes del estoicismo. El sufrimiento no es castigo, es formación. No es ruina, es revelación. Epicteto fue muy claro en esto. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren. Así encontrarás serenidad. ¿Te das cuenta del cambio que propone? La mayoría de las personas vive atrapada en la resistencia. Esto no debería estar pasando. No es justo. No puedo con este dolor. Y esa resistencia, ese deseo interno de que la realidad sea distinta a como es el verdadero origen del sufrimiento prolongado. Porque el dolor es inevitable, forma parte de la experiencia humana, pero el sufrimiento es muchas veces una insistencia emocional. Es la mente repitiendo una y otra vez lo que ya ocurrió, pero que aún no acepta. Cuando alguien te deja, por ejemplo, el hecho es simple. La relación terminó. Pero lo que te consume no es solo eso, sino la lucha interna contra ese hecho. No debería haber terminado. Teníamos que haber sido para siempre. Esto no es lo que merezco. Y ahí el dolor se transforma en sufrimiento. Porque ya no es la realidad lo que te duele, es tu no aceptación de ella. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio. Nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos sobre ese cambio. ¿Qué significa esto en la práctica estoica? Que el dolor no es tu enemigo, es tu oportunidad de entrenar tu alma. Porque cuando todo va bien, cuando te aman, cuando tienes compañía, cuando la vida es estable, el alma se adormece, se relaja, se acostumbra a la comodidad. Pero cuando algo se rompe, cuando algo se va, cuando algo duele, entonces aparece la ocasión de fortalecerte. Y el estoico no desperdicia esa ocasión, no se victimiza, no se encierra en la queja, no se ahoga en preguntas sin respuesta. Lo que hace es mirar el dolor de frente y preguntarse: ¿qué está revelando esto sobre mí? ¿Qué parte de mí necesita crecer?
qué ilusión está cayendo. Porque todo sufrimiento trae una enseñanza, pero solo si estás dispuesto a verla. Y la enseñanza más profunda suele ser esta: tu paz no puede depender de lo externo. Tu estabilidad no puede depender de una persona. Tu dignidad no puede estar condicionada a que alguien te ame. Esa es la verdad cruda que el dolor quiere enseñarte. Y el alma, cuando se abre a esa verdad, se transforma. Muchos creen que estar bien es evitar el dolor, pero el estoico sabe que estar bien es tener la fuerza para atravesar el dolor sin perder el centro. Es saber que puedes llorar una pérdida sin volverte un esclavo de la nostalgia. Es entender que puedes sentir tristeza sin quedarte a vivir en ella. El sufrimiento, entonces, se convierte en un campo de entrenamiento. Cada emoción que surge, la rabia, la culpa, la tristeza, la ansiedad, es una pesa que puedes levantar, no para resistirla, sino para comprenderla, para preguntarte: ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué parte de mí está aún inmadura? ¿Qué expectativas estaban sosteniendo este dolor? Y así, poco a poco, vas transformando el sufrimiento en sabiduría, en carácter, en autodominio. Séneca lo decía con contundencia: a los cobardes el dolor los destruye, a los fuertes los forma. ¿Y tú en qué te vas a convertir con lo que estás viviendo hoy? Porque tienes esa elección, siempre la tienes. Puedes dejar que este dolor te amargue, te cierre, te llene de resentimiento, o puedes usarlo como fuego, como forja, como el inicio de una versión más serena y más poderosa de ti mismo. El estoicismo no te pide que disfrutes del sufrimiento, sería absurdo. Te pide que lo enfrentes con valentía, que lo recibas como un mensajero, que lo conviertas en oportunidad. Y si hoy estás en medio de una tormenta emocional, quiero que recuerdes esto: tú no elegiste lo que ocurrió, pero sí puedes elegir qué haces con eso. Puedes elegir qué pensamientos sostener. Puedes elegir qué historia contar. Puedes elegir cómo responder. Cada minuto que pasas aferrado al pasado es un minuto que no estás construyendo tu paz presente. Cada pensamiento de victimismo es energía que podrías usar para fortalecerte. Cada acto de resistencia es una oportunidad perdida de crecer. El sufrimiento puede parecer tu enemigo, pero si lo enfrentas con los ojos abiertos, puede ser tu mayor aliado, porque en medio del dolor el alma se revela. Ahí descubres tu verdadera fuerza, ahí forjas tu autodisciplina, ahí construyes una paz que no depende de nadie más. Esa es la práctica estoica: no evitar el dolor, no maquillarlo, no distraerte, sino sentarte con él, mirarlo, aprender y continuar. Y cuando hayas pasado por ese fuego, cuando hayas elegido no resistir, sino transformarte, entonces mirarás atrás y verás que este sufrimiento fue necesario, no porque haya sido justo, no porque haya sido fácil, sino porque te llevó a ti. Lección número 1. Acepta la pérdida como parte del orden natural y recupérate con dignidad. En medio del caos, de la guerra, de la traición, de la peste, del dolor personal más íntimo, Marco Aurelio escribió uno de los libros más poderosos de la historia humana, Meditaciones. Lo escribió para sí mismo, no para el mundo. En él no hay arrogancia, no hay ego, no hay máscaras, solo reflexiones de un hombre que, pese a tenerlo todo, también lo perdió todo. Un emperador que fue padre de 14 hijos, de los cuales murieron la mayoría en su infancia. Un hombre que vio morir a su esposa, que cargó el peso de un imperio y el peso, aún más duro, del sufrimiento humano. Y aún así, escribió: no te aflijas por las cosas que te suceden. Ellas no te suceden a ti, suceden por ti. Forman parte del orden natural. Esta es la enseñanza número 1, la más difícil de todas.
la que marca la diferencia entre una vida quebrada por el dolor y una vida fortalecida por la aceptación. Aceptar la pérdida como parte del orden natural no significa resignarse. Significa comprender profundamente que nada nos pertenece. Ni el amor, ni los vínculos, ni las personas, ni siquiera el cuerpo o la salud. Todo lo que nos rodea es préstamo, todo es transitorio, todo es parte de un flujo más grande que no depende de nuestros deseos. Y cuando alguien se va, cuando alguien decide no quedarse, cuando algo termina, lo que duele no es solo la ausencia. Lo que duele es que nuestra mente sigue resistiéndose a esa ley natural. Nuestra mente grita: esto no debería pasarme, esto no es justo, esto no es parte del plan. Pero la naturaleza no se detiene ante nuestros deseos. La vida no pide permiso para moverse. Las personas cambian, las circunstancias giran, los afectos se enfrían, y todo eso es parte de la realidad. Marco Aurelio insistía en mirar todo desde una perspectiva amplia, casi cósmica. Cuando perdió a sus hijos, no escribió en su diario lamentos ni quejas. Escribió: has nacido para perder, lo sabías. Entonces, acepta y honra su memoria con tu entereza. ¿Puedes imaginar la fuerza emocional que requiere escribir eso mientras se vive el dolor real? No se trata de dureza, sino de madurez interior. Esta es la enseñanza. No puedes controlar lo que pierdes, pero sí puedes controlar cómo respondes. Puedes vivir atrapado en la nostalgia, en el deseo de que el pasado regrese, en la idealización de lo que fue. O puedes elegir aceptar que ya no está, que ya no es, que ya no será, y desde ahí comenzar tu reconstrucción. Y aquí es donde entra la dignidad, porque aceptar no es caer al suelo, no es rendirse, no es dejar de sentir. Aceptar es caminar erguido con el corazón roto, es seguir actuando conforme a la virtud, aunque el alma duela. Es decidir que nada, ni siquiera una pérdida profunda, va a convertirte en alguien que no quieres ser. Esa es la respuesta estoica a la pérdida, no el olvido, no la negación, sino la transformación. Lo que se fue, pero tú permaneces, y mientras estés aquí, con tus valores, con tu conciencia, con tu capacidad de pensar, de actuar, de elegir, todavía tienes poder, todavía tienes dirección. El mundo moderno nos ha enseñado a ver la pérdida como tragedia absoluta, pero los estoicos la ven como recordatorio, como señal, como oportunidad. Perder algo te recuerda que nada es tuyo. Perder a alguien te recuerda que todo cambia. Perder una relación te recuerda que la vida no se detiene para que tu corazón sane, pero sí te invita a crecer en medio de esa herida. Y crecer en el dolor, aunque parezca cruel, es la única manera de desarrollar la virtud. Virtud en forma de paciencia. Virtud en forma de gratitud por lo que fue. Virtud en forma de coraje para seguir adelante sin rencor. Virtud en forma de compasión contigo mismo. Marco Aurelio escribió una frase breve, pero que puede cambiar tu forma de mirar la pérdida para siempre. Todo lo que se ama está destinado a perderse. Así que ámalo y déjalo ir con nobleza. ¿Puedes imaginar lo que significa vivir así? Amar profundamente, sin apego. Entregarte de lleno, pero sin miedo a perder. Apreciar con intensidad, pero soltar con elegancia cuando llega el final. Eso no es frialdad, eso es poder emocional. Y tú, ahora mismo, puedes elegir vivir desde ahí. Puedes tomar esta pérdida, este rechazo, esta ausencia, esta ruptura, y convertirla en la base de una nueva etapa. No necesitas esperar a sanar para actuar con virtud. No necesitas dejar de llorar para empezar a tomar decisiones sabias. No necesitas sentirte fuerte para comenzar a caminar con firmeza. Solo necesitas aceptar, no como acto de rendición, sino como acto de recuperación.
Porque cuando aceptas, recuperas tu tiempo, recuperas tu energía, recuperas tu dirección y lo más importante, recuperas tu dignidad. Esta es la enseñanza final, la más profunda, la más exigente y la más liberadora de todas. Y ahora que has llegado hasta aquí, después de atravesar cada una de estas 7 lecciones estoicas, hay algo que debes reconocer en ti mismo. No eres el mismo que cuando comenzaste este video. Tal vez llegaste roto, tal vez con el alma llena de preguntas, tal vez con el corazón hecho pedazos, tal vez con rabia, con nostalgia, con culpa o con ese vacío frío que deja una persona que decidió no quedarse. Pero aún así, elegiste escuchar, elegiste reflexionar, elegiste detener la repetición mental de lo que perdiste y mirar, aunque sea por un instante, lo que podrías recuperar, a ti mismo. Y eso, en sí mismo, ya es un acto de coraje, porque lo más fácil era seguir buscando a esa persona, seguir alimentando la historia que te hacía daño, seguir justificando tu dolor con lo que el otro hizo o dejó de hacer. Pero aquí estás, escuchando palabras que no te prometen que esa persona volverá, que no te dicen que todo será como antes, sino que te hablan de la única verdad que realmente importa. Tu alma está hecha para resistir, para crecer y para gobernarse a sí misma. Este no es un mensaje de consuelo fácil. No busca ponerte una venda emocional. No estás frente a un consejo sentimentalista. Estás ante una verdad que lleva más de 2000 años ayudando a hombres y mujeres a enfrentar el abandono, la traición, la pérdida y la soledad con dignidad. Estás ante el estoicismo, y el estoicismo no te da promesas, te da poder. Epicteto fue esclavo. Séneca fue exiliado. Marco Aurelio fue emperador en tiempos de muerte y peste. Ninguno fue ajeno al dolor, pero ninguno se dejó destruir por él. ¿Por qué? Porque entendieron esto. La libertad más alta no está en evitar el sufrimiento, sino en no permitir que ese sufrimiento decida quién eres. Y tú, que has amado, que has perdido, que has llorado, puedes mirar ahora todo eso con otros ojos. No como víctima, sino como aprendiz, no como un ser incompleto, sino como un caminante que está en medio de una prueba espiritual, no como alguien que ha sido rechazado, sino como alguien que ha sido redirigido hacia su verdad más profunda. ¿Lo ves ahora? No sufrías por esa persona, sufrías por lo que creías que su ausencia decía sobre ti. No llorabas por lo que fue, sino por lo que esperabas que fuera. No estabas roto, estabas confundido sobre dónde reside tu verdadero valor. Y ahora sabes que tu valor no está en una mirada ajena, no está en una llamada que no llega, no está en un te amo que ya no se repite. Está en tu capacidad de pensar con claridad, actuar con virtud y sostenerte incluso en el vacío. Porque ese vacío que ahora sientes no es un castigo, es espacio, es campo fértil, es terreno nuevo para sembrar una vida donde tú seas el centro y no una expectativa que depende de alguien más. Desde hoy puedes tomar una decisión silenciosa, pero irreversible. Ya no vivirás esperando que alguien te salve. Ya no suplicarás atención como quien pide migajas. Ya no verás una pérdida como señal de derrota. Desde hoy aceptas lo que ocurrió, no porque te resignas, sino porque eliges no discutir con la realidad. Desde hoy comienzas a entrenar tu alma como lo haría un estoico, con paciencia, con orden, con voluntad y con una promesa hecha a ti mismo. Nunca más entregarás tu paz a quien puede irse sin mirar atrás. La serenidad que buscas no está en que esa persona vuelva, está en que tú regreses a ti, a tu centro, a tu temple, a tu claridad, a tu dignidad, a tu filosofía. Porque cuando eso ocurre, cuando te reencuentras con tu propio poder, ya no suplicas afecto, ya no reaccionas con ansiedad, ya no necesitas que el mundo te dé lo que tú puedes construir. Ahora entiendes por qué Marco Aurelio
después de perder todo, pudo seguir escribiendo palabras de paz? ¿Por qué Séneca, antes de su muerte, pudo decir con serenidad: he vivido, he amado la sabiduría, y no me ha faltado nada? Porque su mundo interior no dependía de lo que el mundo exterior le ofrecía. Y precisamente esa es la meta de todo este camino que has comenzado a recorrer. Tal vez mañana vuelvas a sentir dolor, tal vez extrañes, tal vez llores. Y está bien, el estoico no es de piedra, es de fuego templado. Arde, pero no se consume. Y cuando el dolor venga, recordarás lo aprendido hoy, que tu valor no depende del amor que recibes, que nadie te debe lo que tú diste, que puedes gobernar tus emociones sin reprimirlas, que perder a alguien puede ser recuperar tu libertad, que el sufrimiento es un maestro, no una sentencia, y que aceptar la pérdida no es rendirse, sino volver a caminar con los ojos abiertos. Este es el final de este video, pero puede ser el inicio de tu nueva vida. Si algo de todo esto resonó contigo, sigue caminando con nosotros. Aquí, en Ceniza Estoica, no prometemos finales felices, prometemos principios fuertes, prometemos carácter, prometemos verdad. Y si elegiste la verdad, ya estás del lado de los que no se rinden.